Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Saludos y bendiciones, mis queridos y estimados amigos y hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Les saluda el hermano Byron Ortiz desde Ecuador y para mí es un gusto ser parte de este maravilloso proyecto de la lectura bíblica en un año. Hoy me toca a mí dar paso a la lectura en el capítulo 30 y 31 de Deuteronomio. Pero antes de empezar la lectura, quisiera recordarles por favor que se suscriban a los diferentes canales en las diferentes redes sociales y también para que puedan compartir en sus diferentes perfiles para que más personas puedan ser edificadas con la palabra de nuestro Señor. Así que por favor no se olvide, mi amigo, mi hermano, de compartir este maravilloso proyecto de la lectura bíblica en un año. ¿Ok? Antes de empezar vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor, por lo cual les invito por favor a que me acompañen, tengan la bondad. Oramos, ¿ok? Listo. Señor, damos gracias, Padre eterno, por su infinita bondad y su misericordia, por este día que nos ha permitido vivir nuevamente, Señor, y por que hoy vamos a tener el maravilloso privilegio de dar paso a la lectura bíblica en un año, Señor Padre. Le pedimos, Señor, primeramente permiso, y Padre, que sea usted usándonos conforme a su voluntad, Padre eterno, Señor. Bendiga, Señor, su palabra y a cada uno de los oyentes, Señor, que tenemos en este día, Padre. Bendice sus vidas, sus familias, su situación, cualquiera que sea, Padre eterno, te pido que los bendigas, los guardes, cuides, protejas, Señor, y seas usando a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, Padre eterno. Igual damos gracias y bendecimos a los mentores de este maravilloso proyecto, bendito Señor, y guárdalos también de todo peligro, de todo mal, Señor. Gracias, Señor, y que su palabra pues sea de edificación para nuestras vidas hoy y siempre. Damos gracias y le pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. ¿Ok? Empezamos con el capítulo 31, el versículo 1, perdón, el capítulo 30, el versículo 1. Dice la palabra de nuestro Señor: Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá a Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque, versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá de nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira,
Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinases a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Fue Moisés, capítulo 31, versículo 1, dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, él pase delante de ti, él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Versículo 14 del capítulo 31 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y dijo Jehová, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrían hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Versículo 19. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel,
ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo los introduciré en la tierra de que juré a sus padres, lo cual fluye leche y miel, y comerán y saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juréis darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos, a vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré con sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Hasta aquí la lectura de la palabra de nuestro Señor en este día, mis estimados amigos y hermanos. Pero antes de concluir, vamos a hacer un pequeño análisis o unos pequeños comentarios de lo que manifiesta la palabra de nuestro Señor. Vemos en el capítulo 30 del versículo 1 y 10, donde anticipa que el pueblo iba a romper, en el capítulo 30, iba a romper el pacto y ser llevado al destierro, el pueblo de Israel justamente. Esto justamente pasó y es lo que ocurrió. Entonces, aún a pesar de eso, Dios tendría misericordia y les recogería, pero si se arrepentían, si se convertían nuevamente a los caminos de Jehová nuestro Señor. Además, esta restauración esta restauración física, esta renovación espiritual, ¿no? Era interesante, pero era como una renovación física, podríamos decirle así, ¿no? Que circuncidaría, dice Jehová, Dios, su corazón, como está en Deuteronomio capítulo 30, me parece que en el versículo 6, justamente manifiesta donde él va a hacer ese tipo de restauración espiritual, ¿no? Hablando acerca de la circuncisión que iba a tener de Jehová Dios en su corazón. Ahora, la parte más difícil de ellos que tenían que hacer era que tenían que obedecer las leyes justamente del Dios. Y al igual que nosotros, la palabra la tenemos ahí, pero lamentablemente el dar el paso de decisión, decidir empezar a obedecerla, decidir empezar a leerla, es complicado muchas las veces, y más aún obedecerla. Peor aún cuando nosotros practicamos el pecado. Por eso es que es muy interesante, porque la palabra de nuestro Señor renueva nuestras mentes, renueva nuestro espíritu. Y al igual que el pueblo de Israel, Dios sabía que el pueblo de Israel iba a romper ese pacto, pero sin embargo Él iba a tener misericordia, pero si ellos tenían un verdadero arrepentimiento. De igual manera vemos en los versículos del 11 al 14 acerca del pacto, ¿no? Que es misterioso, por así decirlo, ¿no? Pero a pesar de eso, no era inalcanzable, no era inaccesible, ¿no? Podemos ver en esa parte incluso como dice que no está tan lejos, ¿no? Para decirle, ¿no? Incluso el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 10, él también hace justamente alusión acerca de este versículo. En el versículo 10 dice, permítame un ratito por favor, en Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 8,
Eh, por tiempo, en versículos del 6 al 8 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8, 9 y 10 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, lo interesante de estos versículos en su contexto no se refiere específicamente a la fe ni al Evangelio, sino específicamente a la ley, a esa manera de lo que dice de que si te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, es lo que les estaba diciendo. Y el apóstol Pablo justamente trajo nuevamente y puso esa responsabilidad en nosotros como creyentes para obedecer la palabra y para que ésta nos vuelva nuevamente a los caminos de nuestro Señor. Y si la confesamos y diéramos testimonio de ella, hablando acerca de lo que la palabra de Dios es viva y eficaz en nuestra vida, que produce ese cambio interno, ¿no? Que se denota como algo físico, pero en cierta manera es algo con el bisturí de la palabra de nuestro Señor, transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne, dice su palabra también. Entonces, lo que vuelve a decir aquí justamente el apóstol Pablo es que, no pide a nadie que suba al cielo para hacer bajar a Cristo, para que nos enseñe esto de la palabra, porque es algo inaceptable, ¿no? Es imposible, porque innecesario, porque Cristo justamente bajó del cielo en su encarnación para darnos a entender justamente lo que manifiesta la palabra de nuestro Señor, lo que ella hace por medio de su Santo Espíritu, de convencernos de pecado y cómo ella puede transformarnos si en verdad nosotros nos arrepentimos, si nosotros en verdad buscamos un arrepentimiento genuino. Entonces vemos como el pacto entre el pueblo de Israel y Dios no era fácil de mantener, pero Dios había hecho una provisión en caso de que no pudieran cumplirlo a ellos. Justamente eran los sacrificios, ¿no? Para que ellos se arrepintieran y de cierta manera volvieran a pedir perdón a Dios, ¿no? Entonces vemos cómo los sacrificios de igual manera eran una figura de Cristo, ¿no? O sea, en ese sentido que si nosotros para volvernos a acercarnos a Dios, volvernos de nuestros caminos, pues justamente si pecamos es arrepentimiento y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, ¿no? Primera de Juan lo dice justamente que si confesáramos nuestros pecados, Dios nos limpia de esto y abogado tenemos para con Dios, dice a Jesucristo, ¿no? Entonces vemos como en el Antiguo Testamento los sacrificios, nuevamente, si se arrepentía el pueblo, volvía nuevamente a entablar esa unión con Dios Padre, y sin embargo acá vemos la prefiguración de Cristo. En cambio, nosotros arrepintiendo, aceptándolo a Él por fe, cómo nosotros volvemos a tener esa relación nuevamente con el Padre, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces vemos aquí cómo Pablo justamente hace referencia a Deuteronomio, ¿no? Entonces, eso, mis queridos y estimados hermanos. Entonces, en conclusión, podríamos decir que Moisés desafió a los israelitas a escoger, ¿no? La vida, la bendición, o obedecer a Dios, o si no, de cierta manera iban a experimentar la ira de parte de Dios, el enojo, porque incluso dijo, esconderé mi rostro, en el versículo 31 dice, ¿no? Justamente en el capítulo 31 habla acerca de que iba a esconder su rostro del pueblo y de cierta manera iba a haber esa separación, por así decirlo, de que Dios iba a mostrarles su enojo a través de un distanciamiento con ellos, ¿no? Vemos que de cierta manera Dios, a pesar de todo, no fuerza su voluntad sobre nadie, no nos exige, no nos puede forzar para nosotros para poder creer en Él, sino que nos da el libre albedrío, nos deja decidir por nuestra propia voluntad, amarlo a Él voluntariamente, no por exigencia. Pero sin embargo esta decisión es una decisión tan importante de vida o muerte, tal cual como fue con el pueblo de Israel, que padeció muchas consecuencias debido a su desobediencia, ¿no? Pero sin embargo Dios es misericordioso y nos da este libre albedrío para que nosotros podamos
decidir obedecerlo o si no apartarnos de él y sufrir las consecuencias. Así que es un llamado a que debemos cada día, a pesar de cualquier circunstancia o incluso a veces de fallarle a él, pues de acercarnos y de reafirmar este compromiso con nuestro Dios. Por último, en el capítulo 31 podemos ver cómo Deuteronomio, en los últimos 3 capítulos incluso va a dar una serie de conclusiones acerca de lo que la transición de liderazgo que iba a tener Moisés, en este caso le iba a pasar de cierta manera, ¿no? El liderazgo de Moisés a Josué, que iba a ser el sucesor, ¿no? Entonces vemos en estos capítulos posteriores, vamos a ver incluso después del cántico que viene en el capítulo 32, cómo es una transición del liderazgo de Moisés a Josué. Y es interesante cómo Dios cambia a sus obreros, en este caso a Moisés por Josué, pero sin embargo vemos cómo su obra continúa, ¿no? Vemos cómo Dios tiene el control, es soberano por sobre toda situación y Él tiene ya definido eh, las estrategias, por así decirlo, ¿no? Con respecto a lo que iba a pasar, es lo que sucedió en el capítulo 31. Incluso Moisés puso una copia de Deuteronomio en manos de los sacerdotes para que lo colocaran en el arca y para que se fuera leída también, ¿no? Y vemos cómo de cierta manera ellos debían de recordar justamente lo que Dios había hecho en tiempos pasados, lo que Dios había prometido, lo que Dios había ofrecido, lo que Dios prometía de guardarlos y ellos leían su palabra. Vemos cómo puede hacer Dios esto por medio de su palabra y muchas de las veces nosotros pasamos desapercibidos justamente leerla, ¿no? Ahora, los levitas tenían el deber de cuidar esto de la ley escrita y incluso cada 7 años la ley debía ser leída en presencia de todo el pueblo de Israel. Lamentablemente, así como sucedió muchas de las veces en el pueblo de Israel, nosotros, la palabra de nuestro Señor es muchas veces desatendida, es muchas veces no leída, y es lamentable porque de cierta manera es la palabra de nuestro Dios, es la que nos edifica, es la que nos reanima, es la que nos fortalece, es el alimento espiritual para nuestras almas. Entonces, y muchas de las veces nosotros pasamos desapercibidos, así que oremos a Dios para que nos ponga en nuestro corazón un convencimiento de que no podamos dejar de leerla y estudiarla cada día, mis estimados amigos y hermanos. Y por último podemos ver cómo Dios llamó a Moisés y a Josué al tabernáculo, donde les dijo que la nación se rebelaría y se alejaría de la ley. Por eso les comisionó, o sea, les dio una encomendación de que escribieran un canto para que se enseñara al pueblo. Y de cierta manera este canto iba a ser como un testigo, ¿no? Acerca de lo que Dios había hecho. Vemos cómo una vez más se estimula a Josué y a Moisés para que congreguen a los ancianos para enseñarles este canto y vemos cómo eso vamos a leer Dios mediante el día de mañana en el capítulo 32 de Deuteronomio. Entonces, Moisés, perdón, por medio de Dios, sabía que los israelitas, a pesar de todo lo que sabían de que Dios había hecho, llevaban esa rebeldía en sus corazones y merecían, a pesar de todo eso, el castigo de Dios. Pero aún así, a pesar de todo eso, Dios siempre fue misericordioso. Dios siempre tuvo misericordia del pueblo de Israel, al igual que hoy en día con nosotros. Nosotros muchas de las veces también somos muy rebeldes, eh, mal llevados, haraganes, tal vez podríamos decirle con mucho respeto acerca de que no cumplimos la palabra de nuestro Señor, no hacemos lo que dice la palabra de nuestro Señor, no la leemos la palabra de nuestro Señor y muchas de las veces esas son las consecuencias de nuestra lucha diaria de estar siempre con el pecado, pero sin embargo Dios es misericordioso a pesar de todo eso. Él nos da ese libre albedrío para nosotros poder tomar nuestras propias decisiones, mis estimados amigos y hermanos, pero eh, nosotros debemos de buscarle de corazón a Él con un arrepentimiento genuino. No solo no solo una vez, sino siempre, siempre, porque muchas de las veces al tomar decisiones sin tomar en cuenta a Él, fallamos. Así que esto no sea de una sola vez a la semana, al mes, sino que esto debería ser nuestro continuo llegar
a los pies de nuestro Señor Jesucristo para apartarnos de nuestros pecados. Debemos continuamente estar buscándolo a Él por medio de su palabra, por medio de la enseñanza que se dan en las diferentes iglesias, y ese tiempo especialmente el de comunión con nuestro Señor, para que Dios de cierta manera nos mantenga alejado de todos esos pecados, eso que de cierta manera no le agradan a Él. Así que espero que esto sea de gran bendición para su vida, esta lectura, mis estimados amigos y hermanos. Ha sido un gusto compartir con ustedes en esta mañana, en este día, en esta tarde, en esta noche. Cuídense mucho, un abrazo desde Ecuador. Se despide el hermano Byron Ortiz. Vamos a orar para despedirnos, ¿ok? Señor y Dios, gracias, Padre eterno, por este tiempo que me ha permitido tener de leer su palabra. Bendiga, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentre, Señor. Y, Señor, perdónanos y ten misericordia, Padre, de nosotros, porque muchas las veces no hacemos lo que usted tiene para con nuestras vidas y que dice y manifiesta por medio de su palabra. Señor, no es inalcanzable su palabra. Está aquí, Señor. Pero lamentablemente muchos de nosotros la pasamos desapercibida, no la tomamos en cuenta. El ajetreo del día a día muchas las veces nos distrae de lo que en realidad importa, Señor. Padre, yo te pido perdón por eso y te pido que perdón por cada uno de mis hermanos, que bendiga, y te pido que bendigas a cada uno de ellos, que pongas convicción en sus mentes y en sus corazones de que debemos buscarlo día tras día, Señor, y que llegar con un arrepentimiento genuino delante de usted, Señor, para decirle, Señor, aquí estoy, pero Padre, te pido que renueves mi entendimiento, que renueves, Señor, mi espíritu, que renueves mi corazón, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos, donde quiera que se encuentre, Señor. Y a usted sea siempre la honra y la gloria, Señor. Gracias le damos y le pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Eso es todo, mis estimados amigos y hermanos. Dios mediante será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, un abrazo. Será hasta pronto. Bendiciones.